pues buenos días, estamos ya a mediados de julio, está Chiclana en pleno verano y ahora comienza dentro del verano el periodo más intenso, que es de la segunda quincena de julio a la primera quincena de agosto, como todo el mundo sabe. ¿Cuántos estamos en Chiclana? Siempre es la pregunta, ¿cuántos somos en Chiclana? Dicen, bueno, pues el dato oficial es que somos 92.500 personas los que estamos empadronados ahora mismo en Chiclana. Cifra arriba o abajo, ¿no? Pero luego, cuando termine el mes de julio, con los datos de recogida de residuos, pues veremos que estamos por encima de los 200.000, ¿no? En todo caso, siempre hay el debate de cuántos chiclaneros somos o si la ciudad crece o decrece, incluso sobre si esto ocurre en todos los sitios, en todas las ciudades. Pues bien, hay un dato que además de los 92.500, que son muchas personas que vienen de otras ciudades, como bien sabéis, muchísimos gaditanos, muchísimos de San Fernando, muchísimos del resto de la provincia, también de Madrid, de Las Palmas, perdón, de Las Palmas no, de Baleares, de Cataluña, del País Vasco, en fin, y muchos extranjeros también, por cierto, ¿no? Yo creo que Chiclana es una tierra de acogida muy importante, pero hay un dato también que es muy esclarecedor sobre el crecimiento de la ciudad, que es el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo se refiere a la diferencia entre los nacimientos y los fallecimientos. Y el crecimiento vegetativo no habla de quienes vienen de otras ciudades, sino simplemente de entre los que ya vivimos aquí en Chiclana, quienes nacen y quienes fallecen, y por tanto el crecimiento de la ciudad sin alteración de los que vienen. Pues en ese sentido, y son datos del Instituto Nacional de Estadística, o el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la ciudad tiene un crecimiento positivo. Chiclana crece en crecimiento vegetativo, de tal manera que los datos los tenéis aquí puestos. Fijaros, desde el 2013 a 2023, el crecimiento en Andalucía, que era positivo, color verde, pasa a negativo, color rojo, 0,15 negativo en Andalucía. En la provincia de Cádiz, que era positivo en los primeros años, también pasa a negativo, 0,20 en negativo. En la Bahía de Cádiz, que también era positivo, también pasa a negativo, 0,24 en negativo. En Cádiz capital el dato es todavía aún mayor, pasa a menos 0,77, es decir, mueren más personas que nacimientos hay, y en cambio en Chiclana tiene en estos 10 años siempre un crecimiento vegetativo en positivo. Es la única ciudad de la bahía que así lo tiene. Jerez pierde, el Puerto pierde, Puerto Real pierde, San Fernando pierde, Algeciras también pierde. O sea, todas las ciudades tienen crecimiento vegetativo negativo y Chiclana tiene crecimiento vegetativo positivo. Por tanto, no solamente crecemos porque viene mucha gente de otras ciudades, sino que también crecemos porque nuestro crecimiento vegetativo es positivo, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía, de lo que ocurre en la provincia, de lo que ocurre en la Bahía de Cádiz. Por tanto, tenemos una mayor vitalidad demográfica local. Y además, como bien sabéis, nuestra población es una población eminentemente de un perfil joven. ¿Y eso qué trascendencia tiene? Pues eso tiene la trascendencia, lógicamente, que la ciudad se tiene que acomodar y tiene que planificar conforme a ese crecimiento, ya sea en infraestructura de carretera, ya sea en servicios, o ya sea en vivienda, o ya sea en educación y en sanidad. Hace unos días sacaba la prensa, sacaba Diario de Cádiz, los datos en cuanto a la población de Chiclana equiparado con respecto a los institutos, ¿no? Y salía que efectivamente Chiclana tenía una ratio más baja respecto a otras ciudades. Eso nos está ocurriendo también en sanidad, y por eso cuando reclamamos a la Junta de Andalucía que se tiene que fijar en Chiclana,
tiene que hacer la planificación que Chiclana tiene respecto a esto. ¿Por qué? Porque no se está considerando que tenemos un crecimiento, somos la única población que tiene un crecimiento vegetativo positivo y nos están tratando como si esto fuese Cádiz o otras ciudades de la bahía que pierden población. Y no es nuestro caso. Nosotros crecemos en población, en crecimiento vegetativo, porque hay más nacimientos que fallecidos, y también crecemos porque viene mucha gente que optan por vivir en Chiclana. Y por tanto, ¿qué ocurre? Pues necesitamos crecer en centros de salud, necesitamos crecer en institutos, necesitamos crecer en infraestructura, y eso viene de la mano de la Junta. Cuando hablamos de esto, no son caprichos, es planificación, son datos reales, ciertos, que no se pueden obviar. Y si la administración competente, que es en este caso la Junta, tiene estos datos, porque son datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por tanto, datos oficial de la propia Junta de Andalucía, pues yo espero que seamos considerados como esa población que sigue creciendo. Es que es muy llamativo. Andalucía decrece, la provincia decrece, la bahía decrece, todas las ciudades decrecen, pero Chiclana no. Bueno, pues yo creo que en este ánimo en el que estamos siempre en positivo, construyendo, dedicándonos a los asuntos que afectan a la ciudadanía, dedicándonos a lo que la gente quiere, dedicándonos a resolver los problemas del día a día de la ciudad. La gente quiere saber que su centro de salud va a estar ahí, va a funcionar y que va a tener médicos y que va a tener los ATS y que va a tener el personal y que va a abrir, y necesita saber que va a haber un instituto en la playa para que no tenga que estar todo el mundo en trasiego para allá y para acá con los coches y con los autobuses. La política real, la política que preocupa a la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que hacer. Estos datos avalan lo que venimos diciendo. Estamos una y otra vez dando datos que son ciertos, que son reales, que no son, estos no son datos inventados, no es fantasía. Datos oficiales de la propia Junta de Andalucía. Chiclana crece, el resto de la provincia no, Andalucía tampoco. Si crece en población, en términos vegetativos, y crece también porque hay mucha gente que viene y escoge Chiclana para vivir, y yo que me alegro y que nos alegramos, porque eso nos está haciendo una ciudad más fuerte y más potente, pues necesitamos colaboración. Necesitamos que se nos ayude. Y necesitamos seguir creciendo para no perder competitividad, ni la empresarial, y por eso hablamos de la carretera de los Barrancos y de la Ronda Oeste, ni en calidad, y por eso hablamos de centros de salud o de institutos o de los juzgados. Todos esos son temas importantes, temas principales. Chiclana, la única población de la vía de Cádiz que crece en crecimiento vegetativo. Los datos respecto a Andalucía, respecto a la provincia en general, también. Luego, por tanto, creo que debemos de ser oídos y atendidos. ¿Vale?